A ver, trataré de hablar en estos 40 minutos, como me dijo Emilio, de hablar algo sobre nueva tecnología. Un poco me asusta porque lo que se dijo antes es mucho más amplio de lo que voy a decir yo. Yo soy filósofo, de hecho, entonces voy a reflexionar un poco sobre la nueva tecnología, pero como todos los filósofos que hablan de nueva tecnología, después no saben usarlas. Así que trato de decir algo que se pueda entender, una pequeña reflexión, digamos, sobre estos temas. Primero, son esos 4 temas. Esas 3 preguntas yo creo que os suenan un poco, ¿no? Porque están en distintas partes de la Biblia, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿A quién buscáis o a quién buscas? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, en Juan, en Génesis, etc. Después lo vamos a ver. Una primera aproximación esto a la tecnología que quiero hacer y que está en mi libro, de hecho que Emilio tan amablemente ha presentado, es este punto de partida, es decir, la ética de la nueva tecnología, la filosofía de la nueva tecnología, de hecho, se ha planteado más bien como una ética de la nueva tecnología, es decir, las grandes publicaciones que encontramos en filosofía con respecto a la nueva tecnología son básicamente publicaciones de ética, es decir, evaluar cómo usamos la nueva tecnología, y de ahí surgen todos los temas, efectivamente, de responsabilidad, de privacidad, de integridad, transparencia y todo esto. Se ha pasado, aquí no entro en la cuestión del surgimiento de la ética aplicada en el ámbito filosófico, sobre todo de la Applied Ethics, entonces en ámbito anglosajón, ¿no? Y entre ella el ámbito efectivamente de la ética de la nueva tecnología. Se ha hecho un error metodológico, yo creo, se ha intentado efectivamente hablar de la tecnología a nivel ético sin evaluar su ontología. Y lo que quiero hacer ahora es dar el famoso paso hacia atrás que siempre dicen los filósofos, es decir, antes de ver si las tecnologías son buenas o son malas, si las usamos bien o mal, lo que tenemos que hacer es entender qué son las nuevas tecnologías. Entonces, aquí efectivamente lo que voy a tratar de hacer en este primer apartado es tratar de definir a las nuevas tecnologías. Un poco se lo ha dicho ya Emilio en la introducción, retomo algunas cosas que se han dicho. Y entonces lo que haré, aquí 4 ejemplos de libros famosos en ámbito de la ética de la tecnología que se han olvidado este punto importante. Me parece que definir la ontología, es decir, el qué es de las tecnologías, después puede echar luz, ayudarnos a entender cómo usar a la nueva tecnología y si las usamos. El mismo Emilio antes dijo interactuamos, y yo efectivamente estoy de acuerdo con esto. Nosotros no simplemente usamos la nueva tecnología, sino que interactuamos con eso. Eso cambia todo el tema de la responsabilidad y todo esto, cómo vamos a ver. Un amigo que trabaja en Northwestern University en Boston dice esto, que la tecnología moldea todos los aspectos de la experiencia humana, es el principal impulsor del cambio social y ecológico, es una fuente de poder, vulnerabilidad, desigualdad. Influye en nuestra perspectiva y medida en nuestras relaciones. Teniendo en cuenta esto, es sorprendente que pasamos tan poco tiempo a estudiar, analizar y evaluar a la nueva tecnología. Lo decía 10 años atrás, y hoy en día, sobre todo en algunos ámbitos, el ámbito anglosajón quizá, digamos, ha evolucionado un poco más y más rápidamente que Europa. La cuestión de la tecnología todavía no se ha, digamos, entender la tecnología todavía no se ha desarrollado en profundidad. Y entonces me parece que este es un llamado también hoy en día a repensar a la nueva tecnología. Con esto que se ha dicho hoy de la inteligencia artificial, efectivamente es un llamado mucho más urgente. Un texto que, según yo, es un punto fundamental de 1979, Ancionas, el principio de responsabilidad, habla de cuestiones ecológicas también, pero el subtítulo es bien interesante, ¿no? Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Dice que en el año 1979 estamos ya en la época de la civilización tecnológica. No, lo que define nuestra época no es el cambio radical, eso vendrá
21 años después, ¿no? La época del antropoceno, como la llaman algunos, sino efectivamente es la tecnología como causa de muchos problemas. La tecnología es la causa de los problemas ambientales, es la causa del cambio de nuestras relaciones, etc. Entonces, también Ancionas en el primer capítulo, efectivamente, de este libro, si alguien tiene la gana de leerlo, yo creo que es interesante, trata de definir la cuestión de la técnica, como la llama él, la cuestión de la técnica moderna, que hoy en día llamaríamos tecnología. Y aquí, bueno, hay un libro mucho menos importante que el otro, pero me gusta siempre mostrarlo porque la portada es maravillosa. Lo que está dentro no mucho, pero la portada, vamos, o sea, merece la pena. Y la pensé yo. Así que bien. Y aquí muestra un tema que hoy quiero hablar con vosotros, es decir, la cuestión antropológica que está detrás de la nueva tecnología, es decir, qué significa efectivamente ser humanos en la época de la civilización tecnológica. Antes se ha mencionado Deep Blue contra Kasparov, ¿no? Entonces, bueno, ajedrez. Aquí tenemos también ajedrez. Y quien juega ajedrez, pero también quien no juega como yo, sabe muy bien que ese cambio es un cambio imposible. Es decir, el peón no se puede cambiar con el rey, evidentemente. Es interesante porque efectivamente aquí el peón se espeja y ve algo que nunca podrá ser, ¿no? Las tecnologías son espejos del ser humano, muestran lo que somos y lo que también no somos o no podemos ser. Eso es un poco, digamos, una de las tesis que está en mi libro. Volvemos pero al punto, digamos, de antes. La pregunta clásica que nosotros nos planteamos con respecto a la tecnología es esta: ¿es buena o mala la tecnología? ¿Está bien o está mal? Yo cuando era joven, no mucho tiempo atrás, espero, creo, me acuerdo que se planteaba el tema en Italia: ¿es bueno o mala la televisión? Depende de cómo la usas. ¿Es bueno o malo Internet? Depende de cómo lo usas, etc. Esa era siempre la respuesta. Entonces, se puede usar para bien, se puede usar para mal. No, esa ha sido la pregunta ética asociada a la nueva tecnología. Se hablaba de la técnica y de la vida buena, ¿no? Es decir, la técnica es algo que nos impulsa, nos ayuda a desarrollar una vida buena, o muchas veces es un obstáculo. Estamos todavía en preguntas éticas, ¿no? Y son las preguntas que se han planteado con respecto efectivamente a estos temas, ¿no? ¿Se debe elogiar o culpar a los humanos por el impacto de la tecnología y sus esfuerzos por lograr la vida buena? ¿Es la tecnología misma una maldición o una bendición cuando se trata de vivir una vida buena? Aquí un ejemplo de cómo no se usa la tecnología, porque eso efectivamente estaba con un formato distinto, pero bueno, el cambio de ordenador. Y aquí hay un punto importante. Yo creo que algunos de vosotros han visto esta película. ¿Por qué la tecnología es tan importante, ¿no? Oppenheimer. Yo fui a ver la película y tenía una cierta expectativa, esperando que saliera esta primera frase. No ha salido la segunda, que según yo era el tema más importante, pero claro, cuando un filósofo mira esto, lo mira siempre con una cierta expectativa. Después la película dicen lo que dicen, ¿no? Pero este es el discurso que Robert Oppenheimer, el padre del proyecto Manhattan, en el año 1947, en el MIT, hace. Él, como físico, dice: en cierto sentido duro y crudo que ninguna vulgaridad, broma o exageración pueden borrar por completo, los físicos, quiere decir los científicos, evidentemente, han conocido el pecado. Ojo, porque el pecado no es una noción evidentemente científica, y él, que es científico, usa una noción religiosa o extracientífica, y este es un conocimiento que nunca podrán perder. Ahora me convertí de la muerte en el destructor de mundos. Esa es la tecnología. Es la causa de la autodestrucción. Estaba hablando efectivamente de la bomba atómica, que ha sido por muchos años, digamos, un poco el ícono de la nueva tecnología. Los textos de Karl Jaspers, etc. y otros sobre este tema. Es decir, cuando se hablaba de tecnología, se hablaba de esto, se hablaba de la potencia destructora de la nueva tecnología. He conocido el pecado es la autodestrucción, ¿no? Entonces aquí los seres humanos están conociendo la posibilidad de la destrucción a partir de una capacidad que tienen ellos, ¿no? Así se había planteado la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces no salimos una vez más de las cuestiones éticas. Aquí eso me lo salto porque ya voy tarde con el tiempo. Algunos han tratado de replantear el tema
Y aquí entra la propuesta mía, que no es una propuesta original, sino que retomo otras ideas de autores que hoy en día están tratando de plantear la cuestión de la tecnología, dando ese paso hacia atrás que estaba diciendo, es decir, no evaluemos simplemente la tecnología a partir del bien o del mal, entonces del uso que podemos hacer, sino antes tenemos que entenderla, qué son. Landon Winner, filósofo canadiense, dice: las tecnologías son formas de vida. Y aquí empieza a dar una definición un poco distinta. La tecnología no son los medios, porque nosotros cuando hablamos de tecnología, pensamos en medio más o menos complejo, ¿no? Él dice, no, son formas de vida, ¿no? Crean formas de vida, instituyen forma de vida, ¿no? La visión convencional de la tecnología decía que la relación humana con las cosas técnicas es demasiado obvia, como hemos dicho antes con Sandler, para merecer una reflexión seria. Pero el tema que hoy en día la relación que tenemos con la tecnología ya no es una interacción ocasional, limitada y no problemática. Entonces, las condiciones actuales lo que hacen es ayudarnos una vez más a plantearnos el problema, es decir, ¿qué son estas tecnologías? Ya que estamos rodeados de tecnología. O, como estaba diciendo Emilio al comienzo, ya que la técnica, aquí yo uso la palabra tecnología, ha transformado drásticamente el ambiente humano. Hay muy pocos ambientes que ya no están, digamos, contaminados por tecnología. Esa es la visión también convencional de la técnica. Yo digo, la tecnología se ha transformado en el ambiente humano. No simplemente ha transformado, sino que la tecnología es un ambiente donde nosotros vivimos. Lo está diciendo también Emilio antes. Es decir, no son simplemente herramientas. Ahora voy un poco a quedarme en esto. Los dispositivos tecnológicos no son herramientas, sino que son ambientes en los cuales vivimos, compartimos, interactuamos, etc. Ese es el punto interesante y que va más allá de la visión de la técnica como simple medio. Dice Peter Forsberg, que es, y aquí el profesor Chillón me matará, pero bueno, debo decirlo, que es un postfenomenólogo, es decir, que ha superado la fenomenología, dice él. Dice, algunas tecnologías contemporáneas ya no pueden simplemente ser utilizadas, ya no se utilizan, sino que comienzan a fusionarse con nuestro ambiente físico y con nuestro propio cuerpo. Yo después voy a agregar algo a esta reflexión, es decir, no simplemente utilizamos a la tecnología como usamos gafas, etc. Si yo dejo aquí las gafas, no hacen nada. Mientras que la tecnología, si yo las dejo ahí, hacen algo, ¿no? Interactúan, estábamos diciendo. Esta es una representación del círculo funcional de von Uexküll, que también representa bien lo que se estaba diciendo antes, la aspiradora Rumba. Funciona así, más o menos, es decir, recibe estímulos del ambiente y después, a partir de un sistema interno de efectivamente de interpretación a través de la inteligencia artificial de esos estímulos, después se reacciona. Las tecnologías son esto. Por eso digo, la tecnología ya no son simplemente herramientas, sino que se parecen, no son evidentemente, pero se parecen a seres vivos. Evidentemente no tienen, la crítica es bastante obvia, es decir, pero bueno, la tecnología no son seres vivos porque no tienen su motor interno propio, no es un motor que efectivamente, digamos, los moldea siempre como el ser vivo, empezamos, digamos, en figuras aristotélicas, etc. Pero se parecen mucho gracias a algunos componentes que tienen, sobre todo las nuevas tecnologías. Es decir, los sensores, por ejemplo, la rumba, yo como buen filósofo, que no entiendo nada de tecnología, pero yo también compré una rumba, pero la rumba más barata, porque estaba en un cyber, no sé, algo, y valía poco, y yo dije, a ver, que tengo una escalera, digo, a ver si se cae la aspiradora, ¿no? Es la primera cosa que uno ve, dice, y va ahí, llega, y no se cae y vuelve para atrás. Entonces yo, maravillado, como cualquier cosa, ¿sabes? Que para un filósofo la tecnología todo es maravilla. ¿Pero por qué? Porque tiene sensores. ¿Y por qué? Porque tiene órganos receptores, diría von Uexküll, hablando de los seres vivos, ¿no? Y después cambia entonces de recorrido y va por otro lado y
las más sofisticadas saben también mapear, la mía no, porque era a nivel baratísimo, pero bueno, entonces va donde quiere más o menos, entonces, bueno, en fin. Pero sabe reaccionar y cambia de recorrido y todo esto. Órganos efectores. Las tecnologías se parecen a seres vivos de una cierta forma, se parecen. No son, evidentemente, no llego hasta ahí, pero se parecen. Y entonces, ¿cuál era la lógica de la técnica moderna que también describía Jonas y se quedó un poco corto, pero simplemente porque no conocía efectivamente las nuevas tecnologías que tienen todo eso? Es decir, que tienen una cierta lógica en sus procesos, cosa que las gafas no tienen, por ejemplo, no tienen lógica en sus procesos porque no tienen procesos, evidentemente. Son independientes de una cierta forma del modo de actuar humano, es decir, la aspiradora robot hace lo suyo, podemos decir automatizada, algunos dicen autónoma, aquí estoy usando tres palabras que son muy distintas, pero no me quedo en eso, aunque habría que quedarse, efectivamente, autónomas, automatizadas, tienen un comportamiento automático independiente. Las tecnologías son independientes, o sea, saben desarrollar sus propios procesos independientemente del ser humano, ¿no? Trabajan en sistema con otros dispositivos y saben autorregularse con respecto al ambiente, los sensores. Si los sensores no sabrían autorregularse porque efectivamente no tendrían esas ventanas sobre el mundo que la mayoría de la nueva tecnología tiene. Entonces, la técnica moderna, esto, el martillo, diría alguno, ¿no? Es un medio que sirve para alcanzar un fin, ¿no? Y entra en el ámbito de una acción humana. Es medio justamente porque hay una acción, sirve para hacer algo y es bueno en la medida en que me permite alcanzar mi fin. Después habría una evaluación ética de la acción diciendo que la acción es buena, si es que el fin es bueno, si es que los medios que uso son buenos, etc. Entonces, esa era la lógica de la técnica moderna. Y aquí pongo una foto solo para una que está aquí en esta sala, que efectivamente la lógica de la técnica moderna, bueno, se queda un poco corta con esto, con Martin Heidegger, pero muy rápidamente. Mientras que la lógica de la tecnología actuales es un poco distinta, por lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el dispositivo hace algo, ¿no? Y hay la acción humana, y algunas veces nosotros entramos en esa interacción con el dispositivo, con el ordenador, con los sistemas de domótica. Los sistemas de domótica sirven efectivamente para que no haya nadie que esté ahí justamente diciendo, no, eso la temperatura tiene que ser esta, la temperatura del frigorífico tiene que ser que esta otra, tiene que encenderse la lavadora a esta hora, etc. Es decir, nosotros en un cierto momento entramos, interactuamos con ellos, tenemos nuestro fin, pero los dispositivos tecnológicos podemos decir que tienen de una cierta forma su fin y actúan, entre comillas, entre muchas comillas, actúan, hacen cosas independientes de la acción humana. Entonces, la acción humana intercepta algunas veces los dispositivos tecnológicos y su funcionamiento, ¿no? Ejemplo de eso, efectivamente, la domótica, que se basa en esta cosa que muchos conocemos, que es la Internet of Things, el Internet de las cosas, ¿no? Otra maravilla para un filósofo. Entonces, aquí entramos en un cambio de perspectiva, lo que se está diciendo al comienzo, que ahora trato, digamos, de que quizás se entienda un poco más. Es decir, ya se pasa de la pasividad, del patchwork, de las gafas, que si yo la dejo ahí no hacen nada y no me sirven además para nada, del martillo o de otro, de la silla, etc., a la interacción. No son solo medios que nosotros usamos, sino que son dispositivos o ambientes con los que nosotros interactuamos, ¿no? Por eso, siempre Peter Paul Verbeek dice, la madurez en nuestro pensamiento sobre la tecnología requiere que ya no excluyamos la tecnología mismas del ámbito de la ética. ¿Por qué? Porque efectivamente entran después en la ética en ese ámbito de interacción con el ser humano. Y aquí, si alguien quiere leer libros en inglés que no están traducidos, Don Heide, que es el padre de la posfenomenología, que escribió este libro en el año 1990, y el mismo Peter Paul Verbeek, que escribe ese texto que es maravilloso, es decir, what things do, lo que las cosas hacen, ¿no? Es interesante. Entonces, siempre con esos esquemitas, es decir,
ya no estamos en la modalidad, eso efectivamente, de la lógica de la técnica moderna, donde la técnica es un medio que me sirve para alcanzar un fin en el ámbito de la acción humana, sino que el ser humano está insertado en un medio, aquí juego con la palabra, de medio, de herramienta a medio ambiente. Estamos insertados en ambiente tecnológico. Esta era la premisa de todo lo que voy a decir. Espero que se haya entendido. Es una propuesta, uno puede decir, me parece que no tiene ningún sentido, pero me parece que algunas cosas efectivamente saben describir bien. La idea es saber describir lo que son las tecnologías hoy en día, sobre todo la nueva tecnología que efectivamente están conectadas con Internet, que tienen una cierta independencia, etc., ¿no? Entonces, como decía un amigo italiano, Adriano Fabris, dice, tratar de entender qué es ese logos del tecnos que distingue la tecnología de la técnica, ¿no? Y aquí surge la pregunta, bueno, Génesis 4, ¿no? ¿Qué has hecho? Dios que le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? ¿No? Con la tecnología podemos hacer muchas cosas. ¿Quién es el responsable aquí? No entro, además porque no soy teólogo ni nada, no entro en esa interpretación de qué has hecho, pero es interesante cuando efectivamente en Génesis Dios le habla al ser humano, porque evidentemente Dios sabe qué ha hecho, pero está empezando, pero que no soy diácono ni nada, entonces no puedo hacer homilia ni nada. Está empezando un diálogo, ¿no?, con el ser humano. Y aquí vamos ya a la dimensión ética de la interacción con las nuevas tecnologías. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? Una filosofía de la tecnología comienza destacando que la tecnología no es neutral. Ojo, paso siguiente, eso es neutral. Puedo usarlo para bien o para mal. La televisión puedo usarla para bien o para mal. Internet puedo usarla para bien o para mal. Todas esas cosas, ¿no? El martillo para bien, sí, puedo usarlo para un clavo en el muro, para dárselo a la cabeza a mi vecino porque me estorba. No, eso es para mal. Entonces, o en algunos casos para bien. Pero, entonces, una filosofía de la tecnología comienza destacando que la tecnología no es neutral porque hace cosas, señalando que la tecnología hace mucho más que simplemente alcanzar los objetivos para los que fueron establecidas. Hacen cosas y forman mundos y median nuestras relaciones. De hecho, los postfenomenólogos hablan de la mediation theory, es decir, las tecnologías, así como decía McLuhan con los medios de comunicación, están siempre mediando en nuestra perspectiva, en nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces no son neutrales las tecnologías. No podemos decir que son neutrales, podemos usarlo para bien o para mal, sino ya están cargadas de teoría, están cargadas de muchas cosas, ¿no? Las tecnologías están intrínsecamente implicadas en el proceso ético. Esto no implica que ellas mismas sean agentes morales, ojo, porque uno puede, digamos, radicalizar el discurso y decir, entonces, bueno, la aspiradora robot, la Roomba, es un agente moral. ¿Actúa bien o actúa mal? Nosotros sabemos que no. Para la definición de la moralidad, efectivamente, faltan algunos elementos que la tecnología no pueden tener. En principio, después, bueno, tenemos que verlo. Pero sí implica que la acción moral, y ese es el punto interesante, debe entenderse como una cuestión fundamentalmente híbrida. Es decir, nosotros no actuamos sobre, sino que interactuamos con. Y aquí, por eso, ¿qué has hecho? Uber, ¿no? Este coche de Uber en el 2018 atropelló a un peatón. Era un coche automático, ¿no?, de esos vehículos automáticos, ¿no? Atropelló a un peatón porque se confundió, dicen, porque no había entendido la diferencia entre un peatón y un saco de basura, desafortunadamente. Pero la pregunta interesante a nivel ético o moral es ¿quién o qué es el responsable? ¿Qué has hecho? Aquí la respuesta puede ser mucha. El conductor, pero no está. Es un vehículo automático, se mueve por sí solo. El vehículo, ¿podemos decir que el vehículo es responsable de haber hecho esto? En Canadá están haciendo los tribunales para los robos. No sé si queremos llegar hasta esto. A ver, ese es el punto, porque no simplemente responde a lo que nosotros le estamos haciendo o estamos actuando sobre ellos, sino que
hace algo más. El diseñador o el desarrollador que efectivamente ha hecho algo mal, Uber misma a nivel legal puede ser, el mecánico que no ha revisado. El problema es esto: ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable cuando un coche automático, entonces está alguien que está sentado detrás pero no tenía nada que ver, atropella a un peatón? Y eso es algunos ingenieros y filósofos han reflexionado mucho sobre esto y después os voy a contar algo de eso. ¿Qué has hecho cuando efectivamente dice un estudio sobre la seguridad de los robots cirujanos? Eso era Leonardo da Vinci, que era un sistema bastante viejo, efectivamente. Había visto que en los últimos 14 años, y es el 2015, no es nada, digamos, muy nuevo, entonces del 2002 al 2015, ha matado a 144 personas y han salido, digamos, con problemas, lesionados otros 1000 pacientes. Cirugía robótica. ¿Qué has hecho? Pregunta. ¿Quién es el responsable? Aquí, bueno, son robots semiautomáticos, entonces estaba ahí también el cirujano moviéndolo, etc. Pero la pregunta en este caso es distinta de la pregunta que efectivamente que tendríamos si el cirujano estuviera operando con un bisturí. Dice, bueno, ha sido cirujano. Aquí el problema ha sido el cirujano, ha sido el mismo robot cirujano que se ha equivocado. O antes se mencionaba Watson, efectivamente aquí el supercomputer de Watson de IBM, que era usado efectivamente para poder detectar, para ofrecer terapias a algunos cánceres, dice que ha dado tratamientos que no son seguros, incorrectos. Ha dado tratamientos muchas veces, proponiéndolo como de primera línea, los de tercera línea. Se ha equivocado. Entonces, se equivocan efectivamente también la máquina. Pero ¿de quién es aquí la responsabilidad? ¿De la máquina que se equivoca? ¿De quién está detrás de la máquina? Etcétera. Y aquí, bueno, el high-tech medicine, el paradigma de la robótica es bien interesante porque efectivamente parece que con los robots, cirujano, el médico está interactuando, entonces hay como dos agentes que están interactuando. Eso yo mostraba a Leonardo da Vinci, que es uno de los primeros, pero bueno, ya se sabe que se está trabajando en robots cirujanos, todavía no se puede, ¿no? por cuestiones éticas, pero también por cuestiones técnicas, robots que sean automatizados, digamos, totalmente. Se estaba diciendo antes, efectivamente, del diagnóstico a la intervención, etc. Muchos de esos procesos podrían efectivamente ser llevados a cabo por máquinas o robots. Y ahí la pregunta moral es la misma que estaba diciendo antes. ¿Quién es el responsable o qué es el responsable? La pregunta no se responde bien si nosotros seguimos pensando que los dispositivos tecnológicos con los que interactuamos son como las gafas. Y entonces nosotros estamos ahí tratando de buscar un responsable que ha usado, pero la verdad no lo ha usado, sino que ha interactuado. Entonces no podemos decir que el cirujano que está detrás del robot cirujano sea responsable, porque han pasado otras cosas. O no podemos decir que quien ha desarrollado el coche de Uber sea responsable, porque el sistema se ha actualizado, se ha desarrollado y quizá no es ya el mismo que efectivamente el mismo originario que había pensado el desarrollador, ¿no? Entonces, a esa pregunta podemos responder, yo creo, mal si tenemos una noción vieja de la técnica, o podemos tratar de responder diciendo por lo menos que la responsabilidad humana llega hasta un cierto punto. Claramente no vamos a decir que las máquinas son responsables, pero que llega hasta un cierto punto. Por eso se queda corta toda reflexión como esta, según yo, que son las moratorias, es decir, paramos, ahora tenemos que parar la inteligencia artificial y sale Harari, Elon Musk y todo lo que sabéis, ¿no? Con sus cartas, etc. Ahí hay una columna que hizo muy bien, me parece, Daniele Innerarity sobre esto, era muy interesante.
¿no? Entonces, las distintas moratorias en distintos países sobre distintos problemas de inteligencia artificial, otra cosa que no tiene nada que ver con los dispositivos tecnológicos, pero los Gene Drive Systems, aquí Rafa Yuste, español, que ahora está tratando de cambiar la constitución sobre el tema de los neuroderechos, con respecto a eso, hacemos moratorias, etc. Ya lo he hecho en Chile cuando, yo me acuerdo porque estaba ahí en Chile. Entonces, silencio tecnológico, hacemos un gran apagón de la tecnología y salimos de este ambiente, cosa que según yo ya es imposible. Moratoria, prohibimos o domamos lo que es indomable. Manifestó otra digamos, medida que ha sido propuesta últimamente, que a mí me parece que se queda un poco corta. Si uno lo piensa sobre los hijos, yo tengo hijos que van al colegio y está todo el día con el tablet, efectivamente uno le da la gana de hacer el off, ¿no? Es decir, bueno, aquí te quito todo y tal. Pero efectivamente no sería esta la respuesta, ¿no? Es decir, salir del ambiente en que estamos, sino que tratar de entender el ambiente, tratar de educarnos a estar en ese ambiente. Después iremos sobre esto. La época de la civilización tecnológica, entonces, retomando a Ancionas, es la ética de la responsabilidad, sí, pero también la ética de la hiperresponsabilidad, donde nosotros somos hiperresponsables. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos interactuando con sistemas que son potencialmente omnipotentes, porque estamos continuamente vigilados, ¿no? La época de la vigilancia, efectivamente, nosotros mismos entregamos esos datos y nos vigilan con esos datos. O sea, si usamos nuestra tarjeta de crédito, efectivamente todos pueden saber dónde estamos en cada momento, porque los datos son incancelables, ¿no? Ese filósofo italiano, yo cito lo italiano solo porque soy patriota, Maurizio Ferraris escribe este libro que se llama Documentalidad, que es un tocho bien grande, pero donde dice un tema muy interesante. Dice, la época que parece la época en que no hay nada escrito, porque efectivamente escribió menos, etc., es la época de la grabación. Es la época en que todo está grabado, cada momento de nosotros está grabado, con los perfiles de Facebook que hasta cuando mueres están ahí, ¿no? Con todo lo que dejamos. A mí eso me impactó porque uno puede escuchar en su móvil los audios que le ha mandado una pariente que a lo mejor ya está muerta. O sea, yo lo hice un día con mi tía que falleció 2 o 3 años atrás y aparece, pero ella no está ya en ese WhatsApp, pero uno lo escucha. En la época de la grabación, ¿no? En la época en que todo está grabado. Pero también en la época de la máxima irresponsabilidad, porque nosotros interactuamos con estos dispositivos, nuestra responsabilidad llega hasta un cierto punto, porque en la época de los efectos secundarios imprevisibles en el espacio y en el tiempo, las acciones que nosotros ponemos en marcha, lo dice el mismo Jonas en el principio de responsabilidad, son acciones que tendrán repercusiones que nosotros probablemente no conocemos. ¿Por qué? Porque la misma tecnología abre procesos que se acumulan y son casi imprevisibles. Vamos entonces a algunas conclusiones. Es necesario un cambio de paradigma tecnológico, también para la ética, lo que hemos dicho, de la ontología pasar a la ética. La reflexión ética entonces empieza con una reflexión ontológica sobre la nueva tecnología y el discurso más que ético es ontológico y antropológico. Y aquí vamos a la segunda pregunta, que ya es el tercer tema, es decir, ¿a quién buscáis? ¿A quién busca el ser humano cuando desarrolla la nueva tecnología? ¿A quién buscáis? Sabemos, o ¿a quién buscas? Sabemos, lo hemos escuchado poco tiempo atrás el Evangelio, ¿no? ¿A quién buscas? ¿Por qué está llorando? ¿No? ¿A quién busca al ser humano? El ser humano, o sea, cuando nosotros no nada de eso, pero cuando se desarrolla la nueva tecnología, se pueden desarrollar, digamos, a partir de alguna característica humana, de acuerdo a esas tres dinámicas. Primero el aspecto, es decir, la apariencia, efectivamente, como son la nueva tecnología, las capacidades motores, estoy hablando sobre todo de robots, y las capacidades intelectuales, la inteligencia artificial, entraría efectivamente sobre todo en esta, pero no solo en esta tercera parte. Y aquí hay un tema interesante con respecto a la robótica, voy muy rápidamente, que en el libro un poco lo explico, que es el efecto Uncanny Valley, el valle inquietante o desazonador, como dice un colega mío. Nosotros, ¿quién ha inventado este efecto? Que es un efecto más bien psicológico que tiene que ver con la interacción con robots, ¿no?
es un japonés, Masahiro Mori. En el año 1970 inventó este efecto que se llama Uncanny Valley, ¿no? que en japonés, no es que lo digo porque sea japonés, se dice Bukimi no Tani. Lo digo porque en una alumna de nuestro máster en Salamanca teníamos una alumna japonesa y dijo, no, es verdad, pero Bukimi no Tani no es valle inquietante, es valle desazonador. Yo le creí, o sea, el mismo precio que me la vendió, yo se lo estoy vendiendo ahora a vosotros porque no sé japonés, entonces Bukimi no Tani significa el valle desazonador. ¿Qué es eso? Es que efectivamente más el robot que nosotros vamos a desarrollar, y aquí un ejemplo de eso, ¿no?, se acerca al aspecto humano, hay un punto en que efectivamente cuanto más se acerca, cuanto entra en este valle efectivamente que crea un efecto creepy, que te inquieta, ¿no? Nosotros podemos interactuar con robots sabiendo que son robots, pero si se asemejan demasiado, se acercan demasiado a nosotros, es un problema grande. Eso es todo un tema para los chatbots, para los robots de compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el aspecto, ¿a quién buscáis? Buscamos cuando desarrollamos los robots, que es una industria enorme, son los robots que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, tanto a nivel de trabajo como a nivel de compañía, evidentemente ya, sobre todo en algunos países, ¿no? Buscamos a alguien que se acerque a nosotros, pero no demasiado, para definir siempre una distancia entre nosotros y la nueva tecnología, entre el ser humano y los robots. Y aquí explican por qué se perciben como inquietantes, porque amenazan nuestra autodefinición, ¿no? Nosotros tenemos que saber que los robots son otros, que no son yoes como nosotros, sino que son otros, ¿no? Nos reflejan, y aquí el ejemplo del espejo, el tema que estaba de mi libro, ¿no? Nos reflejan, pero no del todo. Tenemos espejo. Parece que estamos ansiosos por enfatizar que somos diferentes que las entidades ficticias que se asemejan a la forma humana. Y cuando se cuestiona esa diferencia, nos sentimos incómodos. Ese fenómeno efectivamente señala que a medida que un robot adquiere un aspecto más humano, la reacción se vuelve cada vez más positiva y empática, hasta que llega un punto en el que el robot se vuelve extrañamente repulsivo. Y aquí, bueno, hay algunas explicaciones, efectivamente, digamos, que dicen, ¿por qué? Porque efectivamente muestran los robots, si se acercan mucho a nosotros, muestran toda nuestra vulnerabilidad. Y eso es un problema, porque nosotros no queremos saber que somos vulnerables. Entonces, ¿cómo desarrollamos los robots como aspecto? Tenemos que pensar que las tecnologías son como nosotros, pero no demasiado como nosotros. Que se acercan, pero no demasiado. ¿Ok? Se pasa entonces del aspecto a la cinética, ¿no? Dice siempre ese Masahiro Mori, el movimiento es fundamental para los animales, incluso para los seres humanos, y por lo tanto también para los robots. Su presencia cambia la forma del gráfico del valle inquietante al amplificar los picos y valles. O sea, imaginemos con un robot, si hace movimientos que se parecen al ser humano, tengo una cierta afinidad, pero cuando veo que el movimiento es demasiado automatizado, ahí me crea problema y me inquieta, ¿no? Entonces dice, tenemos que pensar también cómo se mueven efectivamente los robots cuando los desarrollamos. Entonces hemos dicho primero el aspecto, el movimiento, y aquí viene el punto más importante. Si son como nosotros, es decir, no solamente cuerpos, no solamente animales, sino también animales racionales. Y aquí entra el problema. Aquí hay la famosa carta que había escrito efectivamente este robot y publicado en The Guardian, ¿no? En GPT-3, ¿no? Había publicado esa columna de opinión, que decía en esa columna de opinión, y además los periodistas que estaban ahí para arreglar la columna de opinión, escribió distintas columnas, después un poco la arreglaron, etc. Dijeron, es mucho más fácil que arreglar la columna de opinión de otros humanos, porque escriben mucho mejor los ordenadores, efectivamente. En el 2018 apareció esta columna en The Guardian, donde, ¿qué decían? Decían, no tengáis miedo, no estamos aquí para mataros. Nosotros queremos trabajar con vosotros, los robots. No, eso fue la inteligencia artificial. No tengáis miedo. Pueden pensar, eso no sería pensar, efectivamente, es transcribir algunas informaciones, retomando de aquí y de allá, efectivamente. Y aquí yo tenía un pequeño video que muestro solo rápidamente
A ver si, porque no se escucha mucho antes el volumen, a ver si lo subo. Eso es Figure 1 de OpenAI, que siempre ha dicho GPT, de que antes se ha hablado, efectivamente, ¿no? Ese robot que se ha creado. Y aquí... Hey, Figure 1, what do you see right now? Dice... I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Entonces le dice, ¿qué ves ahora? Dice, no, veo todas esas cosas, veo la manzana, veo estas cosas, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora puedes darme algo para comer? Sure thing. Dice, seguramente, aquí, saca la manzana y se la da. ¿Ok? Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Entonces le pregunta por qué ha hecho esto, porque él le ha pedido algo para comer, le ha dado la manzana. Él dice, bueno, yo te he dado la manzana porque efectivamente era la única cosa que se podía comer aquí. Y dice, ¿puedes explicármelo mientras que ordena toda esa basura? Ordena la basura. Bueno, yo no sigo, pero al final lo que le dice, después le dice de lavar los platos y todo eso, y él lo hace tranquilamente. Al final le dice, ¿cómo lo has hecho? Dice, pienso que lo he hecho bastante bien. Vamos. Entonces, bueno, ya aquí en la evaluación moral pienso que lo he hecho bastante bien. Pueden pensar, probablemente no es lo que nosotros, digamos, consideramos pensar, pero esto es bastante, digamos, ayuda para reflexionar. Es decir, estamos de verdad interactuando con medios que además tienen un lenguaje, ¿no? Que saben recibir órdenes, que saben explicar por qué han hecho algunas elecciones y que después pueden autoevaluar su comportamiento. Eso es lo que nosotros consideramos humanos, más o menos, ¿no? El otro punto, y si tomaran decisiones autónomas, además, que es lo que a nosotros nos asusta muchísimo. Y aquí, bueno, hay un famoso experimento, si alguien de vosotros quiere hacer ese mismo experimento, se llama The Moral Machine, la máquina moral. Uno busca en Google MIT The Moral Machine, hay este famoso alumno de doctorado que había hecho este famoso experimento con los vehículos autónomos, que decía, bueno, tenemos aquí los vehículos autónomos, ¿quién tiene que matar el vehículo autónomo? Por un lado mata aquí los peones que se están cruzando, además están cruzando con el rojo porque hay muchas alternativas, ojo. Y por el otro lado, el vehículo autónomo lo que va a matar son los que están ahí en el vehículo y salva a estos tres, ¿no? Ahí si entráis en The Moral Machine, que es un experimento que ha tenido más de 20 millones de respuestas, etc., y ha dado muchas publicaciones a este señor del MIT, se ven todas las distintas posibilidades y vosotros podéis elegir a quién matar y a quién salvar. Bueno, no sé si es muy interesante, pero bueno, es entretenido. Y al final, bueno, aquí, él con todos los 20 millones de respuestas y más, porque cada día hay más, va a decir cuáles son las preferencias. Es decir, quizá todos los que han respondido prefieren, no sé, salvar a hombres o a mujeres, prefieren salvar a más jóvenes y matar quizá a los gatos, a los criminales, a los perros, a las mujeres ancianas, a los hombres ancianos, a los indigentes, etc. Y prefieren salvar a los médicos y todo esto. ¿Okay? ¿Qué decía ese señor que había hecho todo ese experimento? ¿Por qué lo hacía? Que es un experimento, digamos, es un dilema moral bien conocido, que es el dilema, el trolley problem, ¿no? Que decía, quiere buscar la moralidad común, la brújula moral, y insertar la ética en las máquinas. Dice, yo voy a encontrar una ética y la voy a insertar en la máquina, pero ¿cómo la hace? Con la moralidad común, es decir, vamos a ver las 20 millones de personas que me responden, entonces eso es lo que la máquina hará, ¿no? Esa es ética para nosotros, evidentemente no, pero
para uno que trabaja en esto, sí. Yo cuando estaba en Chile había efectivamente un robótico que un día me dijo, mira, tenemos que encontrar un algoritmo para la ética para insertarlo en la máquina. Y dije, ¿qué algoritmo hay? O sea, no hay algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer? Quería transformar la ética en una moralidad común, que es lo que muchos filósofos también aquí en ética, en bioética han hecho, ¿no? Es decir, encontrar algo que toda la gente va a respetar sí o sí, ¿ok? Salto esto, aquí hay alguna crítica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una humanización de los robots y por el otro lado la robotización de los humanos, es decir, la deshumanización con el transhumanismo y todas estas cosas que estáis escuchando. Entonces, siempre la tecnología es siempre un ejercicio de acercarse y alejarse, ¿no? Están tratando de copiar al humano y al mismo tiempo se está tratando de modificar al ser humano para transformarlo en la máquina. ¿A quién buscáis? ¿No? Aquí lo que digo es el ser humano se espeja para al final encontrarse a sí mismo. Nosotros las respuestas que buscamos son siempre la respuesta sobre nuestra humanidad, ¿no? Estando, digamos, en una época en que estamos con un peligro grande, ¿no? Que la obsolescencia programada, si la obsolescencia programada involucra a las máquinas, podría involucrarnos también a nosotros como humanos, quizá un día. Me salto todo esto, no, pero ese es un tema interesante. No sé si habéis escuchado el transhumanismo, es el Nick Bostrom, que es el fundador del transhumanismo, que ha fundado ese instituto de Oxford que estaba súper financiado, que se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad, que pocos días atrás ha cerrado, es decir, se ha acabado el transhumanismo. Y dice él, bueno, ¿por qué ha cerrado esto? Por la burocracia. Entonces hay algo más transhumano que el transhumanismo, que la burocracia. Es decir, lo eterno en el ser humano es la burocracia, no es la tecnología. El transhumanismo ha muerto y la burocracia lo ha matado, efectivamente. Y el último tema, y voy ya cerrando porque estoy ya muy atrasado, ¿dónde estás? Génesis 3, ¿no? ¿Dónde estás? La primera pregunta que Dios le hace al ser humano, ¿no? Que sabe dónde estás, pero cuando dice dónde estás, bueno, puede decir qué has hecho, cómo estás, dónde está tu corazón, cómo estás puesto en la realidad, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy en día en la época de la nueva tecnología? Esa es la pregunta, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo nosotros entramos en estos ambientes que son la nueva tecnología? Y ahí sí que entra la pregunta ética. Es importante repensar las categorías de nuestro actuar en medio tecnológico y este repensar se convierte en el eje especulativo de la ética en el mundo virtual, en ambiente tecnológico y no solo del mundo virtual. Hemos pensado a la ética fuera de los medios tecnológicos, ¿no? Con Internet, puede usarlo para bien o para mal, ¿no? Pensando que Internet era una herramienta. Pero ¿cómo entro yo en Internet hoy en día? ¿Cómo entro en futuro en el metaverso? ¿O cómo entro en los social networks? Sabiendo que también ahí hay ética, que son mundos en que nosotros vivimos, ¿no? Entonces es importante desarrollar la ética ahí adentro. Y bueno, Luciano Floridi, otro filósofo italiano, lo dice muy bien con la cuarta revolución. Disculpadme. ¿Cómo debemos habitar entonces en la ética tecnológica? ¿Dónde estamos nosotros en la época tecnológica? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿No? Es necesario, una vez más, reformular nuestra nueva ontología de la simple presencia a la acción, a la interacción, de la distancia a la inmediatez, porque el mundo de la tecnología es siempre un mundo de hic et nunc. Es decir, tenemos que reinterpretar esas relaciones sabiendo que estamos en una época de transformación en que hay nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevas acciones y entonces necesitamos nueva ética, no solo una ética de la proximidad, que era la ética básicamente aristotélica, sino también una ética de la responsabilidad, como dice Ancionas, es decir, una ética que mira más allá en otros lugares y en otros tiempos, ¿no? Y en nuevos entornos y en nueva crisis. Entonces, ¿cómo habitamos efectivamente lo virtual y la tecnología? Muchas gracias.